Nosotros ya llevamos muchos años restaurando poco a poco obras. Para sufragar estas restauraciones de pinturas, de tapices, a veces recurrimos a la ayuda de empresas, como la restauración de tapices hace unos años tan llamativa que se comentó en Iberdrola. Otras veces también es producto de los intercambios que producimos al prestar obras, cuadros, pinturas o esculturas de la casa a exposiciones que se celebran tanto en Valencia como en el resto de España o fuera de España. De todos estos préstamos pues vamos sacando, digamos, los fondos para poder acometer el cuidado de las más de 500 pinturas antiguas de calidad. Aparte hay esculturas, orfebrería, ropa, el inmenso tesoro artístico y patrimonial que tiene este colegio. La que tengo a mis espaldas es una imagen de tipo juanesco, es una Sagrada Familia con la presencia también de San Juanito, de San Juan Bautista. Es un tema bastante frecuente en la iconografía religiosa en general y específicamente en los cuadros de devoción característicos de Juan de Juanes. En esta podríamos señalar un elemento que es interesante y es como el niño Jesús se incorpora sobre un cojín para abrazar la cruz humana por el sacrificio de la cruz. Pero al mismo tiempo vemos como el pañal que cubre como perizoma a partir de las caderas se convierte en transparente con una intención precisa de hacer visible los genitales de Jesús. Eso tiene un sentido teológico muy importante. Reafirma la doctrina principal del catolicismo, del cristianismo, que es la encarnación del Verbo Divino, es decir, la encarnación de Cristo, como dice San Pablo, que fue varón en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Otra de las obras que se presentan ahora en este conjunto de piezas restauradas recientemente, que incluso está todavía en proceso de restauración, puesto que falta el barnizado final, es un Jesús eucarístico que aparece de busto en el momento de la institución de la Eucaristía. Levanta en alto la forma consagrada, mientras que señala con su dedo, incluso lo introduce en el cáliz, que de hecho es una representación del Santo Cáliz de la Cena que se conserva en la Catedral de Valencia. Esta obra, que podía atribuirse por su delicadeza de ejecución y por su sensibilidad tan exquisita a la figura de Juan Ribalta, un excelente pintor que murió muy joven pero dejó obras de altísima calidad, ha llegado a nosotros muy maltratada. Hay partes que no han podido recuperarse porque fueron barridas en restauraciones anteriores más intensas, pero se ha podido sacar adelante todo lo que quedaba del original, matizando las partes perdidas, y es una obra realmente hermosa, una obra muy delicada que forma parte de un conjunto de obras muy frecuentes en la producción tanto de Ribalta como de Juan de Juanes. Este cuadro es una pintura anónima del siglo XVII, principios, que reproduce una iconografía de San Cristóbal que corresponde al pintor italiano Orazio Borgiani. La devoción a San Cristóbal era muy importante en época medieval y durante la época moderna también. Se solían hacer representaciones de este santo, que según la leyenda tradicional era un gigante, que era tan corpulento que podía atravesar las aguas de un río muy caudaloso sin ahogarse y vivía transportando a las personas de una orilla a otra, ¿no? La leyenda decía que este hombre un día tuvo que trasladar a un niño de una orilla a otra y entabló un diálogo con él, y que de repente el niño cada vez pesa más, no puede con él, está a mitad del río, está a punto de ahogarse.
Y entonces el niño le explica que el peso que tiene no es solamente el suyo, sino que es el peso del mundo que lleva sobre sí. Ese niño es el niño Jesús y solía representarse con un orbe, una esfera coronada con una cruz, como las que suelen aparecer en las representaciones de los reyes, como significando ese peso del mundo que lleva Jesús a cuestas como responsable o creador del mundo. Pero si nos damos cuenta, en este cuadro el niño no aparece con la bola tradicional, sino que parece que sobre los hombros de Cristóbal le anima a seguir adelante, le da energía y fuerza. En ese sentido recoge mucho mejor lo que sería el sentido original de esta devoción. Cristóbal en realidad quiere decir aquel que lleva sobre en sí a Cristo, el que porta a Cristo, el que lo lleva adelante. En definitiva sería cualquier cristiano. Esa tabla, que se conoce como una Sagrada Familia con San Juanito y atribuida al pintor valenciano del siglo XVI, Miguel del Prado, contiene en realidad una iconografía más compleja de lo que podría parecer a primera vista. Más que una Sagrada Familia, podríamos hablar de una Sagrada Parentela, porque son muchos los personajes que aparecen alrededor de la Virgen, sentada como una Madonna con el niño sobre sus rodillas. Y entre esos personajes destacan sobre todo otras dos mujeres, por lo cual podríamos quizás rotular a esta tabla como el cuadro de las tres madres, una iconografía no muy común, pero que tiene precedentes medievales antiguos. Representaría a María como madre de Jesús y a su lado aparecían las madres de los santos Juanes. Por un lado, su prima Santa Isabel, que con Zacarías tuvo a San Juan Bautista. Aquí Isabel presenta a su hijo Juan Bautista, que lleva en sus manos un corderito. Al otro lado estarían los padres de San Juan Evangelista, Zebedeo y su mujer María Salomé, y delante de ellos, a sus pies, aparece el propio San Juan Niño, escribiendo su Evangelio mientras levanta la cara en aire inspirado, ¿no? Al fondo del cuadro aparecen otros elementos interesantes que lo complementan. Por un lado se ve una amplia bahía en la que flota una nave, que podía ser una referencia al lago Genesaret, y por otro lado aparece también un camino ascendente entre las montañas, una cuesta por la que se apresuran hacia una ciudad amurallada, posiblemente Belén, la figura de María embarazada con José sobre un burrito y guiada por los ángeles. Sobre el vientre de María aparece un pequeño sol que indica el embarazo divino y hace referencia a ese versículo del cántico de Zacarías en el que dice: «Nos visitará el sol que nace de lo alto». Esto nos hace dudar también de la figura que se encuentra de pie junto a María. Por un lado podría ser San José, pero quizás por referencia a este último versículo y acompañando a Isabel podría ser su esposo Zacarías.